Comisión de Ambiente del colegio, al Viceministerio de Aguas y Mares, que me dieron la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, después de la presentación de don Oscar, yo creo que no debo decirles que soy del Instituto Costarricense de Productos Alcantarillados, y menos que asesoro a SAS. Pero, ya que don Oscar lo dijo, ya, también lo comentaron aquí, entonces yo tengo que decirlo. El tema mío prácticamente es gestión integrada del recurso hídrico y la consulta de los pueblos indígenas. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a don Joselino en la mañana y a doña Maureen Ballestero también en la mañana en cuanto al tema de la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, no voy a profundizar en ese tema, pero sí más o menos voy a desarrollarlo un poquito. Lo más importante va a ser el tema de la consulta indígena. Problema. Considero que es necesario establecer una serie de mecanismos nacionales e internacionales para que le permitan a los pueblos indígenas una autodeterminación en materia de gestión para el consumo humano. ¿Por qué? El Congreso es la legislación actual y la legislación futura. En tema de pueblos indígenas, prácticamente, que lo único que tenemos son instrumentos internacionales y unas pocas leyes nacionales, principalmente el convenio 169 de la OIT, que es el que nos va a hablar de la consulta en sí. Pero, a nivel de institución, bueno, tengo que decirlo también, no vengo en representación de la institución, así que lo que diga lo digo por mi propia cuenta y soy el único responsable de lo que diga aquí. Por eso, si el lunes estoy entregando mi currículum, espero que lo acepten, ¿verdad? Hipótesis. Y siento que el derecho ambiental es para los valientes, o sea, el que quiera hablar de este tema tiene que ser valiente, independientemente de los resultados y de lo que suceda. Para las futuras generaciones veo muchos jóvenes, eso me alegra mucho. Hay muchos que vienen y critican a acueductos y alcantarillados, o sea, no lo voy a defender, porque no vengo a eso. Pero sí, Acueductos está trabajando mucho con las comunidades, independientemente de que la legislación se lo permita o no. Y he visto esta charla y la anterior, en cuanto al tema de que haya no abre esas puertas a las comunidades. A eso vengo a decirles yo, ¿por qué no las abrimos? O sea, estamos ajustados a un principio de legalidad, artículo 11 de la Constitución y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces, ¿qué es lo que venimos aquí? A proponer. Yo vengo a proponerles algo. Espero, y si no, que ustedes nos propongan algo a nosotros. Hipótesis. ¿Es ineficiente e ineficaz la autodeterminación de los pueblos indígenas en Costa Rica? Precisamente por eso, por la falta de instrumentos. Gestión integrada del recurso hídrico, como les digo, no voy a hablar sobre el tema porque ya lo profundizaron mucho en la mañana, pero sí quiero decirles que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, del suelo y los otros recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde comienza la gestión integrada del recurso hídrico? La gestión integrada comienza en nuestras casas. Cómo nos lavamos los dientes, cómo lavamos la ropa, cómo cocinamos, ahorramos o no ahorramos agua. Ahí comienza la gestión integrada del recurso hídrico. No hay que esperar a que vengan las instituciones a solucionarnos problemas. Nosotros mismos, desde nuestra casa, podemos aportar un poquito. Autodeterminación de los pueblos indígenas. La autodeterminación es aquel instrumento que le permite a las comunidades, en este caso a los pueblos indígenas, establecer sus propios mecanismos de control, sus propios mecanismos de gobierno, sus propios destinos y a vivir en órdenes institucionales. Eso es prácticamente la autodeterminación.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 32, afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los pueblos indígenas están en un estado de vulnerabilidad. O sea, son uno de los grupos más afectados, no solo en Costa Rica, en todos los países. Como vamos a ver en las conclusiones, pero dice que son prácticamente, como les comentaba antes, solo cuentan con 2 instrumentos internacionales. El 107, que fue muy criticado porque era muy etnocentrista. Posteriormente viene el 169 de la OIT, que es donde ya es un poco más comunal el asunto y donde establece el tema de la consulta indígena. Por otra parte, como les decía, son un pueblo vulnerable y también tienen una serie de problemas, dentro de los cuales podemos ver los problemas territoriales, desposesiones, desplazamientos forzosos, medioambientales y relacionados con los recursos naturales. Otros pueden ser las cuestiones relativas a la administración de justicia, falta de tutela judicial efectiva y a conflictos socioeconómicos con el marco estatal, pobreza extrema y necesidad de programas de desarrollo sostenible, cuestiones idiomáticas, culturales y educativas, analfabetismo y falta de reconocimiento lingüístico cultural en la escuela y el espacio público, falta de participación política y reivindicación del derecho a la autodeterminación, discriminación y marginación, especialmente mujeres y niños en el mundo laboral, en el acceso a recursos y servicios. Bueno, si bien es cierto, les dije que no venía de parte del Instituto Costarricense de Acueductos, sí quiero aprovecharme de la experiencia que he tenido a lo largo de 17 años y darles un ejemplo en cuanto al tema de la gestión integrada del recurso hídrico. Una vez me tocó ir a la comunidad a una comunidad por el lado de la zona sur, hacia el lado de Palmar, hacia adelante, y tenía que darles una capacitación en cuanto a la instalación de medidores. Prácticamente toda la comunidad estaba opuesta. Nadie quería la instalación de medidores. Nadie quería la instalación de los hidrómetros. Entonces, cuando yo empiezo a darle la charla, obviamente no esta, sino una charla de ahorro del agua, de justa distribución, de justo pago, etcétera, etcétera, todo lo que viene con la micromedición, se levantaba un señor, yo creo que era el que tenía la comunidad en contra de nosotros, de la SADA y de la IA, con la negativa de la instalación de los medidores. Y llega el señor, y cada vez que yo decía algo, él decía otra cosa. Bueno, está bien. Era un auditorio cerrado, siempre nos ponen al fondo, yo no sé por qué, seguro para que no salgamos corriendo, pero siempre nos tiran atrás. Y uno empieza a buscar, bueno, ¿por dónde salgo corriendo? Bueno, no había nada, ningún lugar por donde salir corriendo, ni tirarse, ni nada. Y bueno, si esta gente se enoja, ¿qué hago yo? Bueno, casi me convence el señor, porque digo, aquí lo que queda es ponerse de acuerdo con el señor. Casi les digo, no, miren, la micromedición no sirve para nada. De pronto, después de que yo di la charla, llega una señora que estaba adelante, una señora mayor, y se levanta chiquitita. El señor era un señor bien alto, incluso, más alto que yo. Y se levanta la señora y le dice, no, dice, ya sé por qué usted no quiere medidores. Le dice, usted no quiere medidores porque usted tiene 250 chanchos. Y usted está pagando lo mismo que pago yo, que vivo en mi casa sola. Dice, yo quiero que usted le ponga medidor hoy mismo. Se acabó el problema. En la semana siguiente estábamos poniendo medidores a todo el mundo. Nadie dijo nada más. Ahí empieza la gestión integrada del recurso hídrico. Pero también hay que tomar en cuenta la participación de la comunidad. Exponerle a este tipo de problemas y que ellos sean los que decidan. En el tema indígena es un poco más problemático. Hay un tema cultural, un tema lingüístico. ¿Y por qué les traigo yo este tema a colación? Bueno, más adelante se los voy a exponer. Prácticamente es un tema reciente para la institución.
Es un tema nuevo, sumamente nuevo. Bueno, pero ahora que está de moda el tema de la hipermodernidad en los derechos, bueno, el tema de la hipermodernidad en el tema indígena. Bueno, ¿qué quiere decir eso de hipermodernidad? Para estar en hipermodernidad requerimos de instrumentos nacionales e internacionales que permitan una mayor participación por parte de las personas indígenas. En cuanto a la definición de políticas que los afecten como grupos, además de establecimientos de instrumentos más efectivos y eficaces con respecto a la protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas. Prácticamente a esa es la conclusión que llego de la exposición. O sea, como les dije antes, no hay instrumentos, no hay protocolos, no hay normas. Lo único que tenemos es el reglamento de asadas. Ya don Oscar dijo que eso era ilegal y casi inconstitucional, pero bueno, diría yo ilegal nada más. Habría que reformarlo porque lo único que nos da ahí es un capítulo que nos dice tienen que hacer la consulta a los pueblos indígenas, pero no lo desarrolla, simplemente lo menciona. Entonces, si queremos hablar de hipermodernidad, tenemos que hablar de instrumentos eficientes y eficaces. ¿Cómo el Congreso es legislación actual y legislación que se requiere? Yo no voy a ponerles ahí toda una serie de leyes porque ya lo hizo doña Maureen antes que mí y también lo hizo don Joselino. Toda la legislación que tenemos actual, la enorme cantidad de leyes que al final lo que hace es como entrabar las cosas, pero no porque ese sea el objetivo de la ley, sino porque faltan delimitar esas funciones de las instituciones. Obviamente el ente rector en materia del agua potable es acueductos y alcantarillados porque así lo establece la ley. Bien lo decía doña Maure, el ente rector en materia de aguas es MINADE. Entonces, les traigo un brochazo de leyes. Bueno, primero que nada, retomar unas constituciones de países suramericanos muy recientes y muy visionarias, y además que si las podemos ver, son países que cuentan con una enorme cantidad de indígenas. Entonces, en Brasil, el artículo 20 de la Constitución del 88 dice que son bienes de la Unión las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas. Ya se protege desde el marco constitucional, cosa que no tenemos nosotros. Ni siquiera el agua está constitucionalizado. Y como lo decía ayer el magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz, que la Sala Constitucional puede cambiar su criterio en cualquier momento y dejar de proteger el agua como un derecho humano. Entonces, mientras no esté constitucionalizado, todo está bien. En el momento en que se reforme el artículo 50 de la Constitución, porque ahí es donde lo quieren meter, parece que ese artículo sirve para todo. Pero hay que ver si es ahí o hay que hacer un 50 bis, no sé. También en el Ecuador, el artículo 1 dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Paraguay también tiene sus artículos 62 y 63 en la Constitución del 92. Y principalmente dice que el 63 queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. ¿Por qué les digo esto? Porque Costa Rica no lo tiene en su Constitución. Bueno, aparte que es de 1948 y posteriormente vinieron las leyes de la creación de la CONAI, etcétera, etcétera, que ya nos lo han dicho todos, pero no está en la Constitución la protección de los pueblos indígenas. Lo que tenemos son marcos internacionales. Tenemos la resolución de la OIT, que se han desarrollado principalmente el tema de indígenas, el 50, en cuanto al reclutamiento de trabajadores indígenas, el 64, en cuanto a contratos escritos de trabajo, el 65, en cuanto a sanciones penales a los trabajadores por incumplimiento de contrato,
El 86, contratos de trabajo. 104, abolición de sanciones penales por incumplimiento del contrato. 107, protección e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales. Y por último, el 169, sobre pueblos indígenas y tribales. El 107 desarrolla el tema del derecho a propiedad colectivo e individual, pero se le hace una crítica. Dice que la crítica principal que se le ha hecho al convenio 107 es su carácter etnocentrista. Como les decía alguien, algunos dirán colonialista, al hablar de etapas menos avanzadas y su filosofía integracionista. Algunos de los críticos más feroces han sido las organizaciones indígenas. Posteriormente tenemos el 169, el cual en su artículo 6 nos desarrolla el tema de la consulta. Principalmente nos dice que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, en el inciso A, el inciso B, establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, inciso C, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y por último el punto 2, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Una crítica positiva al 169 es que una de las leyes más importantes en materia de defensa de los derechos indígenas, ya que se eliminan totalmente los enfoques integracionistas y asimilacionistas. Como lo decía don Oscar, el problema de los abogados es que todos nos basamos en leyes. Todos son leyes, leyes. Por eso yo les traía este pequeño desarrollo de leyes. Pero ustedes me dirán, bueno, sí, está bien las leyes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, yo no sé. Yo no sé ni se los vengo a decir. Yo espero que de aquí salgamos y que de aquí todos nos digamos a nosotros cómo se come eso. Sí les vengo a decir, por lo menos, mi visión de esto. Normativa nacional, también la tenemos en exceso. Seguimos con la normativa nacional, leyes, decretos, pero, bueno, el tema de la rectoría, esto es importante porque me lleva a lo que es el tema de la consulta en territorios indígenas. Voy a ponerles de una vez el que no quería ponerles, pero como ya lo había hecho en Prezi, no pude borrarlo. Error mío, la próxima lo hago en PDF o en PowerPoint y ahí lo puedo quitar. Este es el artículo 2, inciso G, del que nos hablaba don Oscar. Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados administrar, operar los sistemas de acueductos. Queda facultad en la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlo a través de juntas administradoras de integración mixta entre el instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conveniere la mejor prestación. ¿Por qué les digo eso? Bueno, ahí está el capítulo del artículo 50 del reglamento de asadas, que nos dice que es el único marco que tenemos como institución, que tenemos que hacer una consulta. Pero no sabemos cómo se hace la consulta. No tenemos un marco de consulta, no tenemos un protocolo de consulta. No tenemos un protocolo, pero recientemente en esta fecha, a las 10 horas, 20 minutos del 17 de mayo del 2013, la Sala Constitucional nos declara inconstitucional un convenio de delegación, porque no se había hecho la consulta del pueblo indígena. El protocolo que teníamos era que lo hacíamos a través de los órganos de representación máxima, o sea, las asociaciones de desarrollo indígenas. Y la Sala nos dice, eso no está bien. Ustedes tienen que hacer una consulta al pueblo indígena. Bueno, pero al territorio indígena, que es más serio todavía. Hay territorios con 6 comunidades, pero tenemos territorios con 81 comunidades o más. Hay que sacar a la gente 3 días a caballo para que vengan a votar un convenio de delegación. Imagínense para construir un proyecto. Hay que ver cómo le vamos sacando punta a ese lápiz. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a consultar a la Defensoría de los Habitantes, que es la que tiene más experiencia en el tema. También
a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y llegamos y además de la múltiple doctrina que hay a nivel internacional, para llegar a estos pequeños puntos, hay que hacer una preconsulta y una consulta. Entonces ya no solo la consulta, ahora también tenemos que hacer la preconsulta. Y antes de la preconsulta una serie de reuniones, muchas reuniones, muchas, solo para delegar un acueducto. Pero está bien, o sea, no les estoy diciendo que esté mal, no, está bien, porque si nos ajustamos a los tiempos, podemos salir bien. Pero, ¿cuáles tiempos? No tenemos tiempo, no tenemos un marco, no tenemos una estructura de consulta. Primero que nada nos dice la Defensoría de los Habitantes, se realizará en todos los proyectos y programas que pretenda la institución realizar o promover dentro de los territorios indígenas, los cuales consisten en convocar a reuniones previas. Ahí nos dice reuniones previas, o sea, no solo la preconsulta y la consulta, reuniones previas. Dicho proceso culmina con la consulta al pueblo. Deberá contar principalmente con los elementos de la consulta libre, previa, informada, plenamente participativa. Se pueden dar variantes de un acuerdo con los recursos institucionales sin omitir información previa, tiempo para deliberar, lograr la más amplia participación posible, llegar a un acuerdo formal. Mínimo 2 reuniones denominadas preconsulta y consulta con una diferencia de 15 días. Como les comentaba, se ve fácil, pero no ha sido fácil. Desde mayo que la Sala Constitucional nos declara inconstitucional ese convenio de delegación, hemos estado en una serie de comunicaciones con la comunidad, ni siquiera hemos puesto fecha para preconsulta. Se supone que después de la preconsulta viene la consulta final. Obviamente si la comunidad dice no, todo está bien, pero si no hay que hacer otra preconsulta a la comunidad. No importa, porque la institución está asumiendo los costos, parte de los costos. Fue uno de los acuerdos a los que llegamos con la comunidad. Transporte, impresión, material relacionado al proyecto, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha sido difícil? Y es donde yo les digo, no vengo en representación de AIA, esto lo digo yo. No contamos con un marco de consulta ni de preconsulta, ni una política nacional, porque siempre nos decía la Defensoría, vaya consúltele al Ministerio de Educación, vaya consúltele al Ministerio de Salud, todos han hecho una consulta, pero nadie tiene un marco de consulta, cada uno tiene su propio marco. Otros aspectos a tomar en cuenta, el idioma, como les decía antes, hay un problema cultural, un problema de idiomas, y hay que empezar por hacer un censo poblacional. Tuve la oportunidad, junto con otros compañeros, de presentar este protocolo en 3 comunidades el mismo día. Una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde. Y cada vez que llegábamos a otra comunidad, había que cambiar las cosas. Porque en una eran consejos de ancianos, en otra era consejo de mayores y en otra era consejo de caciques. El mismo día. Y comunidades cerca. Y dice uno, bueno, ya definitivamente aquí no podemos hablar más de consejos de nada. Órganos de representación máximo. Pero hay que empezar a establecer un protocolo, marco. Si bien es cierto que nos sirva o que establezca fechas para ir avanzando, porque algo tan sencillo como un convenio de delegación nos ha llevado más de 6, 7 meses. Algo tan sencillo como delegar un acueducto. Ahora imagínense la construcción de un proyecto. Va a ser un poco más complicado, pero hay que hacerlo. Siempre y cuando tengamos marcado el camino. Por último, se redacta un acuerdo que debe ser tomado por la Asamblea General. Supongo yo. Hay que ver qué dice la sala. Puede ser que ese no sea la consulta que la sala esté promoviendo. Pero
mientras no lo declaren inconstitucional. Comunidades a consultar, ahí era donde les decía. Otro problema, la sala S, consulten en el territorio. Territorios de 81 comunidades indígenas. Y como les puse el ejemplo, hay comunidades que no hablan ni siquiera el mismo idioma, ni tienen la misma cultura. En algunos lados votaban los mayores de 12, en otros votaban los mayores de 15, en otros solo los hombres. Es difícil. Observadores. Se les da la oportunidad de convocar observadores para el día de la consulta y la preconsulta como observadores. Bueno, ya estoy llegando a las conclusiones. Espero haberme ajustado el tiempo. Dice que, como les comentaba antes, es un pueblo vulnerable. Hasta el año 2000 se les toma como parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo por primera vez como variable étnica. Y se logró determinar que la población indígena asciende a 1.7% de la población en dicho momento. El Programa de Regulación de Catastro, ley número 8154, determinó que las poblaciones indígenas se ubican en un total de 334.447 hectáreas, pero también se demostró que en la zona pacífico de nuestro país, prácticamente las 15 reservas indígenas se encuentran usurpadas por personas no indígenas. ¿Por qué se da esto? Porque se crean las zonas indígenas, pero no se expropian a las personas que viven ahí. Y ese es uno de los problemas que nos ocasiona. O sea, tenemos personas indígenas conviviendo con personas indígenas y es difícil, porque la propiedad es inviolable. O sea, hay que expropiar a las propiedades y no se hace. Simplemente llegamos, delimitamos, no hacemos un estudio previo, no sabemos cuánto hay que pagarle a las personas y al final terminan todos conviviendo, como les decía antes, diferentes idiomas, diferentes culturas, y ahí es donde se dan los problemas. Es prácticamente que ya eso lo habíamos comentado. Y por último, las recomendaciones, creación de mecanismos y defensa y protección más eficientes y eficaces en cuanto a la protección de los derechos de las personas con respecto a su determinación. Pero yo agregaría uno más. Establecer una política de consulta, una política que le digan a las instituciones, estos son los plazos, esto es lo que tienen que tomar en cuenta y tiene que cumplirlo. No dejarlo a la libre porque si no, nunca vamos a salir con el tema de las consultas. Muchas gracias.